Estamos en comunicación, Lucas, con la defensora general Lorena Cebolla, que ayer se presentó para su ponencia ante los miembros del Consejo de la Magistratura y algunos distinguidos del derecho. Buen día, doctora. Sí, buenos días, Marcos, y creo que está Lucas también contigo. Está Buen día. Lucas Sí, buen día, acá en doctora. la mesa de trabajo Buen de Por día. el Imperio de la Ley. Ayer culminó el ciclo de conferencias y bueno, te tocó ayer exponer, doctora. Sí, realmente ayer fue un día muy especial y comprenderás, Marcos, la emoción que uno siente cuando está presentando una propuesta para ser ministra de Corte, o sea, de la Corte Suprema de Justicia. Es un honor inmenso la postulación ya en sí misma, así que un día de muchas emociones. Sí, ¿y cómo fue el tema? 10 minutos para una ponencia y después vienen las preguntas, doctora. Y en esas preguntas creo Sí, que aparecieron yo preguntas bastante fuertes, ¿verdad? Y que mucha gente no quiere hablar de ese tipo de cosas. Sí, realmente estuve 2 horas y 32 minutos al frente respondiendo consultas, denuncias. Bueno, yo parto de la premisa, Marcos, de que cuando alguna persona se postula al cargo de ministro o ministra de Corte Suprema de Justicia, debe estar preparada para responder lo que la ciudadanía quiere saber. Eso es punto uno. Punto dos, me parece bien que se pregunten sobre las posiciones que tienen las personas, porque finalmente eso es lo fundamental cuando se está seleccionando una persona que va a estar en la máxima instancia judicial. Y yo creo que salieron preguntas y consultas interesantes porque son temas que despiertan pasiones. Ahora, lo más importante que ayer yo fui examinada no sobre mi pasión ni mi fe, sino sobre mi opinión jurídica, y eso es lo que hay que entender. Un ministro de corte, una ministra de corte actúa en base a las normas, a los principios jurídicos y también a su ética laica. Y yo considero de que di una respuesta y respondí todo lo que me preguntaban desde esa perspectiva y también con absoluta sinceridad, porque cuando uno se postula a un cargo tan importante, no tiene que mentir sobre quién es, tiene que decir lo que considera y lo que es, y bueno, si eso genera discusiones o polémicas, eso es bienvenido, porque los temas hay que hablarlos, no hace falta esconder bajo la alfombra. Y bueno, doctora, en ese sentido también se estuvo debatiendo mucho en Twitter principalmente y bueno, también nosotros necesitamos consultarte nuevamente, ¿verdad? Acerca de la consulta que te hizo justamente el presidente del Consejo de la Magistratura sobre de si existe o no la niñez y la adolescencia trans. Se estuvo debatiendo bastante, Sí. seguramente estuviste viendo también algunos comentarios, doctora, y si podrés, bueno, referirnos nuevamente al respecto, ¿verdad? Si la consulta fue si existe de la adolescencia trans, y le Ujú. dije que sí existe. Yo considero de que lo que no podemos hacer como juristas es desconocer la existencia de un hecho. Como sabemos que lo que se va arreglando es justamente los fenómenos fácticos, lo que ocurre en la realidad posteriormente llega a la norma. Pero decir que no existe es tapar el sol con un dedo y también, además, es invisibilizar una situación que genera sufrimiento. Nosotros en la defensa pública tenemos procesos abiertos con adolescentes trans que son víctimas de discriminación y que como defensores y defensoras de la niñez debemos articular los medios judiciales a efectos de garantizar sus derechos, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a poder expresarse, pero no podemos coartar derechos. La Ujú. situación de que exista o existan adolescentes trans no es una cuestión que deba ser resuelta por la defensa pública o por el Poder Judicial.
El Poder Judicial está para defender y proteger los derechos de las personas, porque independientemente de su orientación sexual o de sus decisiones, los demás derechos están plenos, Sí. así como las personas privadas de libertad que incurren en un hecho punible y están privadas de su libertad, no por eso se les priva de los demás derechos. Ese es el razonamiento y es muy simple. Ujú. Y doctora, se mencionó también, y te quiero consultar porque no escuché, no tuve tampoco la oportunidad de seguir plenamente tu ponencia y te pido disculpas también por eso de paso. ¿Mencionaste vos la cuestión del aborto, doctora? Sí, señalé mi posición de que yo soy una persona que no está de acuerdo con el aborto. Ujú. Y di un antecedente sobre una posición que ya tomé desde el 2012, cuando me cupo estar en el cargo de ministra de Justicia y Trabajo. Sí. Y en esa oportunidad tuve que tomar una decisión para la suscripción de un documento, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue refrendado por decreto del Ejecutivo. En esa oportunidad yo opiné y dictaminé de que no se debía incluir como un compromiso del Estado asumir la legalización del aborto, y eso no se puso. O sea, lo que yo... pero más que ese dato, lo que quería era también poner sobre el tapete lo siguiente, que temas como el tema de adolescencia trans, cambio de nombre, que me preguntaron, lo que pasa es que esas cosas se tienen que discutir en un amplio, en un debate amplio, Sí. donde se deberían dejar las pasiones y deberían hablar de los hechos sin perder la humanidad. Porque de todo lo que se dijo y que corría por las redes de repente, se basa en una premisa falsa de cosas que yo no dije. Yo nunca dije que estoy a favor del aborto, al contrario, no estoy. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, yo no tengo influencia sobre la existencia de adolescentes trans. Ujú. Solo la pregunta era, ¿existen o no existen? Y la respuesta es sí, existen. Claro. No puedo invisibilizar una realidad que existe y que viene a las puertas de la justicia a solicitar que nosotros lo representemos para defensa de sus derechos. Si llego a la Corte, no voy a poder negar su existencia, voy a analizar jurídicamente su planteamiento, pero que pasemos de un reconocimiento de su existencia a decir que yo voy a fomentar la existencia de adolescentes trans es una desnaturalización de la información que se dio en ese momento, ¿verdad? Ujú. Creo que eso es una campaña interesada. Bueno, el tema de cambio de nombres ya está instalado incluso en el seno de la misma Corte Suprema de Justicia, porque un juez o una jueza que recibió esta petición directamente fue a consulta ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que son realidades que incluso ya existen dentro del seno del Poder Judicial, doctora. Exacto, y van a existir más. Ya, no se puede atajar, no hay pues una vacuna antidemanda. Sí. Eso sería desnaturalizar totalmente el Estado de Derecho en el cual nos encontramos. Las personas tienen garantizado su derecho de acceso a la justicia y esa es la columna vertebral de todo el sistema. Porque si vamos a decir que solamente algunas personas que consideramos, según nuestra opinión, son las que tienen que ser protegidas en sus derechos y otras no, quiere decir que tenemos que volver a la época de la Inquisición, tenemos que volver a la época de Hitler, donde se seleccionaban las personas que tenían derechos. Lo que no tenemos que olvidar es que las personas, por el hecho de ser personas, ya tienen sus derechos. Sí. Me preguntaron también ayer si un niño de las 4 semanas que es persona, le dije. Es persona, desde mi concepción, no solamente a la luz de la Constitución, sino mi opinión es de que una persona con 4 semanas de concepción, desde ser concebido, es persona. Entonces, yo no dije que estoy de acuerdo con el aborto.
La persona que difunda una información así está mal informando. Y desde mi punto de vista está dentro de una campaña que pretende desvirtuar o atacar una postulación nada más. Ahora, sobre lo otro, me hago cargo de lo que dije y puedo hablar sobre el tema, pero no hablemos sobre una mentira. Bajo el imperio de la ley, hablar ahora mismo de aborto, y estábamos diciendo con Lucas esto desde muy temprano, está instalado en el Código Penal la posibilidad del aborto terapéutico. Exacto. A partir de ahí, a ver un poco, ese hecho concreto nunca fue debatido por los ultra pro y ni tampoco por los que no están a favor, ¿verdad? O están a favor en realidad, ¿verdad? Entonces, vamos a debatir realmente lo que existe. Porque yo bueno, le puedo decir a Lucas, Lucas, ¿vos estás a favor del aborto? Sí, sí, estoy a favor del aborto y voy a mandar a aplicar. ¿Cómo? Porque si la Constitución y las leyes no permiten. Sí permiten lo que se llama aborto terapéutico y eso está instalado e inserto en nuestro Código Penal, ¿verdad? Y a partir de ahí se tiene que empezar una discusión profunda. Ayer recibía yo mensajes a mi privado con relación a la ponencia de la doctora y decía, está a favor del aborto, y después yo escuché y volví a escuchar después el editado y nunca dijo eso, ¿verdad? Entonces vamos a dar una información real y veraz, ¿verdad? Y que uno se anime incluso a hablar, porque lo más fácil, bueno, esas cosas no se habla o no se cierra uno a una respuesta, ¿verdad? Pero yo desde el punto de vista social y periodístico valoro mucho la valentía con que se tomó o sea, se tomó la pregunta y se desarrolló la respuesta, doctor. Muchas gracias. Y es así como decís, hablar siempre con la verdad y también en el marco de la ley, en el marco jurídico que hoy existe. El hecho, creo que en ese sentido deberíamos avanzar como sociedad. Estamos dentro de una postulación y considero que hay personas que buscan hacer crecer o decrecer determinadas figuras. Y yo estoy muy conforme en que un perfil pueda ser el que se considere más adecuado para estar dentro de la corte que otro, porque eso se trata el proceso de selección. Pero instalar mentiras es lo que realmente no corresponde. Ahora, me parece interesante lo que pasó porque pone sobre el tapete una realidad que no podemos escapar, que es la existencia de personas trans, y que esa situación ocurre y que tenemos casos de adolescentes. Yo les pregunto a las personas que están en contra de aceptar la existencia de los mismos, ¿cuál es la medida que se pretende? O sea, ¿qué es lo que se quiere? Que nosotros como defensores de la niñez dispongamos que esas personas se le haga electroshock. O sea, no, vamos a la realidad. Si una persona, independientemente de su orientación sexual, de su condición personal, solicita algo a la justicia, esa persona debe ser atendida o no, o porque tiene una condición que consideramos que atenta contra algún principio personal, ya está vedado su derecho de acceso a la justicia. Yo respondo que no es así y me amparo en la Constitución. Como juristas, nosotros no podemos hacer esos distingos respecto al derecho de acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva. Si empezamos a plantear un Estado que niega el derecho a la tutela judicial efectiva por la condición personal, entonces realmente estamos dando el tiro de gracia a nuestro Estado. Ahora, que después, dentro de la instancia jurisdiccional, se resuelva en uno u otro sentido el pedido, eso forma parte de la competencia jurisdiccional, pero no neguemos el derecho de las personas de acceder a la justicia. Eso sí sería una cuestión calamitosa y nos haría retroceder en mucho al Estado que estamos construyendo. Eso sí sería atroz. Hace poco incluso juró una persona vestida de mujer
porque él decía, esa persona decía, esta es la personalidad que yo proyecto. Sí. Y primero tuvo problemas porque no le quisieron dejar jurar vestida de mujer a una persona que en su cédula de identidad figura como un hombre, ¿verdad? Pero después la corte Claro. revió, a ver un poco, ya masticó este tema, a ver un poco, este caso jurídico que se presentó dentro del seno de la corte y la dejaron jurar, ¿verdad? O sea, existe Sí, ya este problema, ya se instala, o sea, no problema, este caso, este tipo de casos existen. Entonces el jurista tiene o el juez tiene que resolver y estar capacitado y abrir la mente para poder resolver este tipo de cuestiones llevados ante el Poder Judicial. sí, yo creo que el tema está instalado, ya ocurrieron, solo que ahora se está dando en un contexto de una competencia. Y entonces cuando estamos en el contexto de competencia, todos los ánimos están más alterados, pero aparte de eso, me parece excelente. O sea, yo siempre dije que a los postulantes, a ministros de corte, estas son las cosas que le tienen que preguntar. Yo no estoy conforme con un examen, como dijo un postulante, mnemotécnico, porque finalmente yo, por ejemplo, no soy memorista. Soy una mujer formada sobre la base de la argumentación y la comprensión. Me da un problema y sé dónde resolverlo, sé dónde buscar. Pero si vos me decís qué pasa en el artículo 301 del Código Civil, no te voy a recordar. Eso es imposible. Es imposible. No soy memorista, pero sí creo y de verdad celebro que esto haya salido. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que yo quiero saber. ¿Qué opina un ministro de la Corte, un postulante a ministro de la Corte? Yo espero que en la próxima postulación las preguntas sean: ¿usted cree que es justiciable una ley de expropiación? Espero que esa sea la próxima pregunta. O la pregunta pueda ser, ¿usted piensa que más que otros casos pueden ser justiciables? ¿Usted qué opina sobre que si el juicio político es justiciable o no es justiciable? O sea, vayámonos a analizar a los postulantes en su solidez sobre cuál va a ser su opinión respecto a temas que son trascendentales en la República. Entonces, en ese sentido, celebro que se trate de este tema, porque entiendo también que si el perfil de ministro o de ministra de la Corte es que no tienen derecho a acceder a la justicia las personas trans, si ese es el perfil que se pretende, bueno, que sea claro entonces. Doctora, Entonces quiere decir eso, que eso es lo que la sociedad está buscando. O sea, quiere decir que la sociedad está buscando un jurista que niegue derechos. Independientemente de que considero que no debe ser así, si ese es el perfil, tipo se va a desde la concepción en el seno materno, dice la Constitución, según lo que yo aprendí en la facultad, desde la concepción en el seno materno somos sujetos de derechos y obligaciones. Y ahí no decía, sí, como persona, ahí no dice desde la concepción en el seno materno como hombre, mujer o como lo que sea, no. Desde la concepción en el seno materno, el que venga tiene derechos y obligaciones de acuerdo a la Constitución y las leyes. Doctora, muchísimas gracias por tu participación acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Lucas, y sigo atenta siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública, defensora general, ¿verdad? Sí. Le corté por Lucas, pues, Jorge dice, este Lucas sea peor que Carlos, ¿será? Pero